Imagina a un hombre, solo bajo un vasto cielo estrellado, escuchando una promesa imposible. Una voz le habla desde la oscuridad, asegurándole que de él surgirá una gran nación, que sus descendientes se esparcirán por toda la tierra y serán tantos como las estrellas sobre su cabeza. Ese hombre era Abraham, y lo que no sabía es que sus descendientes, conocidos como las 12 tribus de Israel, cambiarían el curso de la historia. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué secretos escondían estas tribus? ¿Y cómo llegaron a formar parte de un legado tan profundo, forjado en el fuego de la fe y la traición? Hoy, exploraremos el misterio y la profecía detrás de Abraham y sus herederos, y descubriremos el destino que Dios tenía reservado para ellos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, el padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril, sin hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Fueron los días de Terah 205 años, y murió en Harán. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó, pues, Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia heredar esta tierra. Entonces se le edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Hubo hambre en el país, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Viéronla los oficiales de Faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, y le dijo: ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora, pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer y todo lo suyo. De Egipto subió Abraham al Negev, junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Además, los cananeos y los pericitas habitaban por entonces en el país. Dijo, pues, Abraham a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda,
yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío. Eran antes de destruir Yahvé a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé, como Egipto, hasta llegar a Sour. Eligió, pues, Lot para sí toda la vega del Jordán, y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abram se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Dijo Yahvé a Abram, después que los se separó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abram vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Senahar, de Arioc, rey de Yazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Taidel, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboyim, al rey de Belá, o sea, Sour. Estos últimos se coligaron en el valle de Siddim, esto es, el mar de la sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. Vinieron, pues, en el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban por él, y derrotaron a los refaitas en Enastero Carnaim, a los tufíes en Am, a los emíes en la llanura de Kiriataim, y a los joritas en las montañas de Seir hasta el Parán, que está frente al desierto. De vuelta, llegaron a Emispat, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim y el rey de Belá, esto es, de Sour, y en el valle de Siddim les presentaron batalla. A Kedorlaomer, rey de Elam, a Taidel, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Senahar, y a Arioc, rey de Yazar. 4 reyes contra 5. El valle de Siddim estaba lleno de pozos de betún, y como huyesen los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abram, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Un evadido vino a avisar a Abram el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambré el amorreo, hermano de Escol y de Ene, aliados a su vez de Abram. Al oír Abram que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano lo con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. A su regreso después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dióle a Abram el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abram: Dame las personas, y quédate con la hacienda. Pero Abram dijo al rey de Sodoma: Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Y así no dirás: Yo he enriquecido a Abram. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Ene, Escol y Mambré, ellos que tomen su parte. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abram en visión, en estos términos: No temas, Abram. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Dijo Abram: Mi señor, Yahvé, ¿qué me vas a dar,
si me voy sin hijos? Dijo Abram, he aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera, le dijo, mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Y le dijo, yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Él dijo, mi señor, Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Díjole, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas, y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abram las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abram un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abram, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad, y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y, puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abram, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgasitas y jebuseos. Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia, que se llamaba Agar, y dijo Sarai a Abram, mira, Yahvé me ha hecho estéril, llégate, pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y escuchó Abram la voz de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abram en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abram, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abram. Llegóse, pues, él a Agar, la cual concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abram, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abram a Sarai, ahí tienes a tu esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur, y dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia, que por su gran multitud no podrá contarse. Y díjole el ángel de Yahvé, mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de Tú eres el Roi. Pues dijo, si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo, pozo de la Jai Roi. Está entre Cades y Bere. Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía Abram 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Cuando Abram tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abram rostro en tierra, y Dios le habló así. Por mi parte he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abram,
sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, y se convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior: a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo, y Sara, a sus 90 años, va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará, y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa, y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Apareciósele llave en la encina de Mambré estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a sur vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, dijéronle: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo: ahora que estoy pasada, sentiré el placer,
y además con mi marido viejo. Da yo Yahvé a Abraham. ¿Cómo así se ha reído Sara, diciendo, seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que si te has reído. Levantaronse de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les acompañaba de despedida. Dijo entonces Yahvé, por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo, pues, Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente, a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abordóle Abraham y dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos? ¿Y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado, y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham, mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Dijo, no la destruiré, si encuentro allí a 45. Insistió todavía, supón que se encuentran allí 40. Respondió, tampoco lo haría, en atención de esos 40. Insistió, no se enfade mi señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Díjole, cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor, y si se hallaren allí 20. Respondió, tampoco haría destrucción en gracia de los 20. Insistió, vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez, y si se encuentran allí 10. Dijo, tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Partió Yahvé así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, dijo, Ea, señores, por favor, desvíaos hacia la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies, y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron, no, haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos, que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes cenceños y comieron. No bien se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos, para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí, y dijo, por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Mas ellos respondieron, quita allá, uno que ha venido a avencindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, adentro de la casa, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la entrada. Los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad,
porque vamos a destruir este lugar, que es grande el clamor de ellos en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Y como él remoloneaba, los hombres le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas por compasión de Yahvé hacia él, y sacándole le dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban afuera, dijo uno, escápate, por vida tuya. No mires atrás ni te pares en toda la redonda. Escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot les dijo, no, por favor, señor mío, ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia, y me has hecho el gran favor de dejarme con vida, mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a donde huir. Es una pequeñez. Ea, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Y quedaré con vida. Díjole, bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Zoar. El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades, y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal. Levantóse Abraham de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda. Miró, y he aquí que subía una humareda de la tierra cual la de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Subió Lot desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, temeroso de vivir en Zoar. Él y sus 2 hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia. En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña, mira, yo me he acostado anoche con mi padre, vamos a propinarle vino también esta noche, y entras tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia. Propinaron, pues, también aquella noche vino a su padre, y levantándose la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Las 2 hijas de Lot quedaron en cinta de su padre. La mayor dio a luz un hijo, y él le llamó Moab. Es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo, y él le llamó Ben-Ammi. Es el padre de los actuales amonitas. Trasladóse de allí Abraham al país del Negev, y se estableció entre Cades y Sur. Habiéndose avecindado en Gerar, decía Abraham de su mujer Sara, es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo, date muerto por esa mujer que has tomado, y que está casada. Abimelech, que no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? No me dijo él a mí, es mi hermana, y ella misma dijo, es mi hermano. Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Y le dijo Dios en el sueño, ya sé yo también que con corazón íntegro has procedido, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre, porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos. Levantóse Abimelech de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho. Luego llamó Abimelech a Abraham, y le dijo, ¿qué has hecho con nosotros, o en qué te he faltado, para que trajera sobre mí mi reino una falta tan grande? Lo que no se hace has hecho conmigo.
Y dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué te ha movido a hacer esto? Dijo Abraham: es que me dije, seguramente no hay temor de Dios en este lugar, y van a asesinarme por mi mujer. Pero es que, además, es cierto que es hermana mía, hija de mi padre aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije a ella: vas a hacerme este favor. A donde quiera que lleguemos, dices de mí: es mi hermano. Tomó Abimelec ovejas y vacas, siervos y esclavas, se los dio a Abraham, y le devolvió su mujer Sara. Y dijo Abimelec: ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti y para los que están contigo como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada. Abraham rogó a Dios, y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, que tuvieron hijos, pues Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de casa de Abimelec, por lo de Sara, la mujer de Abraham. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. Dijo a Abraham: despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintiólo muy mucho Abraham, por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Levantóse, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Sentada, pues, enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba. Levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Sucedió por aquel tiempo que Abimelec, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, pues, júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he tenido para contigo, la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo: lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelec con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelec. Y dijo Abimelec: no sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelec, e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelec a Abraham: ¿para qué son esas 7 corderas que has apartado? Dijo: estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso se llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Hicieron, pues, el pacto en Berseba. Luego, levantándose Abimelec y Picol, capitán de su tropa,
se volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar, y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos, y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Y Abraham se quedó en Berseba. Después de estas cosas, se anunció a Abraham: también Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor, Huese, su primogénito, Buz, hermano del anterior, y Quemel, padre de Aram, Kesed, Jafó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Betuel engendró Rebeca. Estos 8 le dio Milca a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reuma, también dio a luz a Tebach, Gaham, Tajas y Maaca. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta, y habló a los hijos de Het en estos términos: yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros, para retirar y sepultar a mi muerta. Respondieron los hijos de Het a Abraham diciéndole: a ver si nos entendemos. Señor, tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, para que entierres a tu muerta. Levantóse Abraham, e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Het, y les habló en estos términos: si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escúchame e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de la Macpelá que es suya y que está al borde de su finca, que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Respondió, pues, Efrón elitita a Abraham, a oídas de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: no, Señor, escúchame, te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta.
Abraham hizo una reverencia a los paisanos, y se dirigió a Efrón, a oídas de los paisanos, diciendo: «A ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi muerta». Respondió Efrón a Abraham: «Señor mío, escúchame. 400 siclos de plata por un terrencero. ¿Qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu muerta». Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido a oídas de los hijos de Het. 400 siclos de plata corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón, que está en la Macpelá, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de la Macpelá frente a Mambré, Hebrón, en Canaán. Así aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Het. Abraham era ya un viejo entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: «Ea, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac». Díjole el siervo: «Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste». Díjole Abraham: «Guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo». El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor, y se puso en marcha hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al atardecer, a la hora de salir las aguadoras, y dijo: «Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy, y haz favor a mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga inclina: por favor, tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe, y también voy a brevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor». Apenas había acabado de hablar, cuando he aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y dijo: «Dame un poco de agua de tu cántaro». «Bebe, señor», dijo ella. Y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Y en acabando de darle, dijo: «También para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado». Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callando para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso, que colocó en la nariz de la joven, y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos, y dijo: «¿De quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche?». Ella le dijo: «Soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor». Y agregó: «También tenemos paja y forraje en abundancia, y sitio para pasar la noche». Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo: «Bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor». La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca: «Así me ha hablado aquel hombre», se llegó a donde él.
Le encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente, y le dijo: «Ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado fuera, si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos?» El hombre entró en la casa, y Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo: «No comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir». A lo que respondió Labán: «Habla». «Yo soy», dijo, «siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento, diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido, como no vayas a casa de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor: ¿y si acaso no me sigue la mujer? Y él me dijo: Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi maldición, cuando llegues a mi parentela, y si no te la dieren también quedarás libre de mi maldición. Pues bien, llego hoy a la fuente y me digo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si en efecto das éxito a este mi viaje, aquí me quedo parado junto a la fuente. La doncella que salga a sacar agua, y yo le diga: dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda: bebe tú, y voy a sacar también para tus camellos, esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando he aquí que Rebeca salía con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije: Ea, dame de beber, y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo: bebe, y también voy a abrevar tus camellos. Bebí, pues, y ella abrevó también los camellos. Yo le pregunté: ¿de quién eres hija? Me respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos, y postrándome adoré a Yahvé, y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, decídmelo también, para que yo tire por la derecha o por la izquierda. Respondieron Labán y Betuel: de Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte está mal o está bien. Ahí tienes delante a Rebeca, tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron, él y los hombres que le acompañaban, y pasaron la noche. Por la mañana se levantaron, y él dijo: permíteme que marche donde mi señor. El hermano y la madre de Rebeca dijeron: que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10. Luego se irá. Mas él les dijo: no me demoréis, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, déjame salir para que vaya donde mi señor. Ellos dijeron: llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron, pues, a Rebeca, y le dijeron: ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le decían: oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas, y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Levantóse Rebeca con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto, Isaac había venido del pozo de la Jairoi, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello, y dijo al siervo: ¿quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo:
es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. E Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Abraham volvió a tomar otra mujer, llamada Keturah. Esteladai Zimran, Yoxan Medan Madian, Yisbak y Swaj. Yoxan engendró a Seba y Dedan. Hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumies. Hijos de Madián, Efa, Efe, Enoc, Abida y Elda. Todos estos, hijos de Keturah. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones y, viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándoles hacia Levante, al país de Oriente. Estos fueron los días de vida de Abraham. 175 años. Expiró, pues, Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de la Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré, en la finca que Abraham había comprado a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roi. La historia de las 12 tribus de Israel se remonta a los orígenes del pueblo de Dios, un pueblo nacido de la promesa divina hecha a Abraham, el patriarca cuyo pacto con Dios estableció las bases de una nación que sería bendecida y destinada a ser una luz para las naciones. Sin embargo, esta promesa encontró su continuación en su nieto Jacob, quien se convirtió en el padre de las 12 tribus. Jacob, conocido por su astucia y perseverancia, experimentó un cambio profundo en su vida durante un encuentro místico con Dios, donde luchó con un ángel toda la noche. Al amanecer, Jacob fue renombrado Israel, que significa aquel que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Este nuevo nombre no solo marcó un cambio en su identidad, sino que también estableció el nombre bajo el cual sus descendientes serían conocidos, los hijos de Israel. Cada uno de los 12 hijos de Jacob representó una rama de esta gran familia, que se convertiría en el pueblo de Israel. Desde el principio, estos hijos y sus respectivas tribus estuvieron marcados por características únicas, que se manifestaron a lo largo de su historia y que jugaron un papel crucial en la configuración de la nación que emergería. Cada tribu no solo heredó la bendición y la promesa de Dios, sino que también enfrentó desafíos particulares, que moldearon su destino y contribuyeron a la complejidad y riqueza de la historia del pueblo israelita. A medida que estas tribus crecieron y se multiplicaron, enfrentaron numerosos desafíos, tanto externos como internos. La diversidad entre ellas, con sus distintos caracteres, fortalezas y debilidades, reflejaba las diferentes facetas del ser humano y cómo éstas pueden integrarse para formar una unidad mayor. A través de sus luchas internas, como las disputas por el liderazgo y las tensiones territoriales, así como de sus luchas externas contra pueblos invasores y la tentación de la idolatría, las tribus de Israel aprendieron a encontrar unidad en su diversidad. Esta unidad no siempre fue perfecta ni fácil de mantener, pero fue esencial para la supervivencia y la prosperidad de Israel como nación. El papel único de cada tribu en la formación y desarrollo de la nación de Israel no puede ser subestimado. Desde la tribu de Judá, de donde surgirían los reyes, hasta la tribu de Leví, destinada al servicio sagrado en el templo, cada una contribuyó con algo esencial al cuerpo colectivo de Israel. Las tribus también funcionaban como guardianes de distintas tradiciones, conocimientos y habilidades, que eran necesarias para el bienestar y la integridad del pueblo como un todo. A través de las historias de estas tribus, se puede entender mejor la rica diversidad que existía dentro del pueblo de Dios. Esta diversidad, aunque a veces fue causa de conflicto, también fue una fuente de fortaleza y resiliencia. Las distintas tribus, con sus características y funciones particulares, reflejan cómo Dios puede usar a diferentes personas y comunidades para cumplir su propósito divino. Además, sus desafíos y las pruebas que enfrentaron a lo largo de su historia son un testimonio de la fidelidad de Dios y de su capacidad para mantener unido a su pueblo a pesar de las adversidades. Ahora desarrollaremos los 12 patriarcas que componen el pueblo de Dios. Rubén, el primogénito desplazado. Rubén, como el primer hijo de Jacob y Lea,
tenía grandes expectativas sobre él. Desde temprana edad, Rubén mostró ser alguien con un fuerte sentido de responsabilidad, pero también con una tendencia a actuar impulsivamente. Su nombre, que significa «He aquí un hijo», refleja la esperanza que Lea tenía en que su primogénito traería honor y respeto a su familia. Sin embargo, Rubén fue una figura trágica, atrapada entre su deseo de hacer lo correcto y su incapacidad para controlar sus impulsos. Su mayor error fue acostarse con Bila, la concubina de su padre, un acto que fue visto como una gran traición y que le costó su primogenitura. La tribu de Rubén, a pesar de ser la primera en ser formada, nunca alcanzó el liderazgo que se esperaba de ella. Rubén intentó redimirse en varias ocasiones, como cuando intercedió para salvar a José, pero su destino ya estaba sellado. Su tribu fue dispersada y absorbida por otras, simbolizando la pérdida de la primogenitura y la caída de un líder que no pudo estar a la altura de sus responsabilidades. Simeón, la tribu de la ira. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, era conocido por su temperamento ardiente y su disposición a tomar la justicia en sus propias manos. Junto con su hermano Leví, Simeón masacró a los hombres de Siquem en venganza por la violación de su hermana Dina. Este acto de venganza fue visto con horror por Jacob, quien maldijo su ira en su lecho de muerte. A diferencia de Rubén, cuya caída fue debido a la impulsividad, la caída de Simeón fue causada por su incontrolable ira y su inclinación hacia la violencia. La tribu de Simeón sufrió una disminución significativa en tamaño y poder a lo largo de los años, siendo eventualmente absorbida por la tribu de Judá. Simeón representa la consecuencia de la ira desenfrenada y la división interna. Su tribu, aunque inicialmente poderosa, se vio debilitada por su falta de autocontrol y su inclinación hacia la venganza. Leví, los guardianes del templo. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, compartía con su hermano Simeón un temperamento feroz y un fuerte sentido de la justicia, aunque a menudo manifestado de manera violenta. Sin embargo, a diferencia de Simeón, Leví y su descendencia encontraron redención en su celo por la pureza religiosa. Durante el incidente del becerro de oro, los levitas se pusieron del lado de Moisés y actuaron con firmeza para erradicar la idolatría del pueblo. Como resultado de su lealtad a Dios, la tribu de Leví fue elegida para el servicio sacerdotal. Los levitas no recibieron una porción de tierra en Israel, sino que su herencia fue servir en el templo y actuar como mediadores entre Dios y el pueblo. Eran responsables de los sacrificios, la enseñanza de la ley y la conservación del culto religioso. Su rol fue crucial en mantener la integridad espiritual de Israel, y su influencia se extendió por toda la nación. Judá, la tribu real. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, mostró desde temprana edad un sentido de liderazgo y responsabilidad. A diferencia de sus hermanos mayores, Judá fue capaz de reconocer sus errores y actuar con mayor madurez. Fue él quien sugirió vender a José en lugar de matarlo, lo que eventualmente llevó a la supervivencia y prosperidad de José en Egipto. Más adelante, Judá demostró su crecimiento personal al ofrecerse como garantía para el regreso de Benjamín cuando los hermanos viajaron a Egipto. La tribu de Judá se convirtió en la tribu de la realeza, de donde descendieron los grandes reyes de Israel, incluyendo a David y, finalmente, al Mesías. Judá simboliza el liderazgo, la valentía y la capacidad de redención. Su tribu se estableció como una de las más poderosas y prominentes en Israel, jugando un papel central en la historia de la nación y en el cumplimiento de las promesas divinas. Dan, la tribu de los jueces. Dan, el primer hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel, ocupó un lugar particular entre los descendientes de Jacob debido a su aguda capacidad para discernir entre el bien y el mal. Su nombre, que significa juzgar, simboliza su habilidad innata para evaluar situaciones con justicia y tomar decisiones difíciles, una característica que lo distinguió entre sus hermanos. Dan era conocido por su astucia, una cualidad que lo hacía respetado y temido por igual. A diferencia de algunos de sus hermanos, que eran más impulsivos, Dan se destacaba por su capacidad para observar, analizar y luego actuar con precisión. Esta cualidad le permitió desempeñar un papel crucial en el mantenimiento del orden y la justicia entre los hijos de Jacob. La tribu que lleva su nombre heredó muchas de sus cualidades. Originalmente, la tribu de Dan fue asentada en el noroeste de Canaán, en un territorio que, aunque fértil, estaba rodeado de enemigos poderosos, incluyendo a los filisteos.
La constante presión de estos adversarios obligó a la tribu a buscar una nueva tierra, donde pudieran prosperar sin ser asediados continuamente. A medida que las tensiones aumentaban en su territorio original, los líderes de la tribu de Dan tomaron la difícil decisión de buscar nuevas tierras. Su astucia se puso en juego cuando enviaron un grupo de exploradores al norte de Canaán. Estos exploradores descubrieron una ciudad llamada Lais, habitada por un pueblo pacífico y desprevenido. Viendo la oportunidad, la tribu de Dan organizó una expedición militar, capturaron la ciudad y la renombraron como Dan, en honor a su patriarca. La ciudad de Dan se convirtió en un importante centro estratégico y religioso en el norte de Israel. Estaba situada en una ubicación clave, controlando rutas comerciales y defendiendo el territorio israelita de posibles invasiones del norte. Sin embargo, la tribu también enfrentó desafíos, incluyendo la tentación de adoptar prácticas religiosas extranjeras, lo que eventualmente llevó a conflictos internos y externos. El legado de Dan es uno de astucia y discernimiento, pero también de luchas constantes por mantener su identidad y territorio. La tribu de Dan se convirtió en un símbolo de la capacidad de adaptarse y sobrevivir en circunstancias difíciles, un recordatorio del delicado equilibrio entre la justicia y la supervivencia en un mundo lleno de desafíos. La tribu de Dan se destacó por producir jueces y líderes militares, el más famoso de los cuales fue Sansón. Sansón fue un juez de Israel conocido por su fuerza sobrehumana y su lucha contra los filisteos, aunque su vida estuvo marcada por la tragedia y la caída. Dan representa la fuerza en la justicia, pero también es recordada por su inclinación hacia la idolatría, lo que llevó a su declive espiritual. Neftalí, la tribu de la libertad, Neftalí, el segundo hijo de Jacob y Bila, fue bendecido por su padre Jacob como un ciervo suelto, una metáfora de libertad y agilidad. Neftalí era conocido por su naturaleza libre y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Su tribu habitó la región de Galilea, una zona montañosa y fértil en el norte de Israel. La tribu de Neftalí jugó un papel crucial en las batallas de Israel, proporcionando guerreros rápidos y valientes que lucharon con destreza y movilidad. Neftalí es símbolo de la libertad y la belleza en la guerra, y su territorio se convirtió en una de las zonas más fértiles y hermosas de Israel, conocida por su producción agrícola. Gad, la tribu guerrera, Gad, hijo de Jacob y Zilpa, la sierva de Lea, fue conocido por su ferocidad en la batalla. El nombre Gad significa buena fortuna o tropa, reflejando la fuerza militar de su tribu. Gad heredó una región al este del río Jordán, un área que a menudo estaba expuesta a ataques de tribus nómadas y enemigos externos. La tribu de Gad se destacó como una fuerza militar formidable, encargada de proteger las fronteras orientales de Israel. Sus guerreros eran conocidos por su valentía y habilidad en la batalla, y su función principal era defender al pueblo de Dios de las amenazas externas. Gad simboliza la protección y la fortaleza, sirviendo como el escudo de Israel en tiempos de guerra. Aser, la tribu de la abundancia. Aser, el segundo hijo de Jacob y Zilpa, fue bendecido por su padre Jacob con una vida de abundancia y prosperidad. El nombre Aser significa felicidad o bendición, reflejando la riqueza de la tierra que heredó su tribu. Aser habitó una región costera en el norte de Canaán, conocida por su fertilidad y sus productos agrícolas. La tribu de Aser se especializó en la producción agrícola y el comercio, proporcionando alimentos y recursos no solo a Israel, sino también a las naciones vecinas. Aser simboliza la bendición material y la prosperidad, y su territorio se convirtió en un centro de comercio y riqueza en el norte de Israel. Aser también representa la felicidad y la bendición de Dios a través de la abundancia. Isacar, la tribu del conocimiento y la sabiduría. Isacar, el quinto hijo de Jacob y Lea, se ganó un lugar especial en la historia de Israel por su carácter trabajador y su sabiduría innata. Jacob lo describió como un asno fuerte que se inclina para llevar la carga, una metáfora que reflejaba su capacidad para soportar grandes responsabilidades y su disposición a trabajar arduamente por el bienestar de su pueblo. Isacar era conocido por su diligencia y perseverancia. Su disposición para asumir el trabajo pesado no solo en lo físico, sino también en lo intelectual, lo convirtió en una figura clave entre sus hermanos. Su carácter equilibrado y su enfoque meticuloso en todo lo que emprendía lo distinguieron como un hombre de profundo conocimiento y juicio. La tribu de Isacar fue asignada a habitar el fértil valle de Jezreel,
una de las regiones más prósperas de Israel. Este valle no solo era vital para la agricultura, sino que también desempeñaba un papel estratégico en la defensa de la nación. La tierra rica y fértil permitió a la tribu prosperar, convirtiéndose en uno de los baluartes de la economía agrícola de Israel. Sin embargo, el verdadero legado de la tribu de Isaacar no radicaba solo en su capacidad agrícola, sino en su conocimiento y sabiduría. Los hijos de Isaacar eran reconocidos por su entendimiento de los tiempos, lo que significaba que podían discernir la voluntad de Dios y comprender los cambios y desafíos que se avecinaban. Esta capacidad les otorgó un papel fundamental como consejeros de los líderes de Israel, guiando al pueblo en decisiones cruciales y ayudando a mantener la integridad moral y espiritual de la nación. La tribu de Isaacar se destacó por su habilidad para interpretar la ley y aplicar el conocimiento de manera práctica y efectiva. Actuaban como una especie de corte suprema espiritual, asesorando a los jueces y líderes en asuntos legales y religiosos. Su influencia fue crucial en la preservación de la ley mosaica y en la orientación del pueblo hacia la justicia y la rectitud. Además de su papel en la interpretación de la ley, los hijos de Isaacar también eran conocidos por su sabiduría en cuestiones cotidianas y su capacidad para liderar en tiempos de crisis. Su consejo era buscado en todo Israel, y su reputación como hombres de gran sabiduría se extendió más allá de su propia tribu. Isaacar simboliza el conocimiento, la sabiduría y la diligencia en el trabajo. La tribu que lleva su nombre dejó un legado de servicio y dedicación a la justicia y al bienestar del pueblo de Israel. Su influencia en la historia de Israel es un testimonio del poder del conocimiento y la importancia de una vida vivida con integridad y propósito. Zabulón, la tribu de los navegantes y comerciantes. Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea, recibió una bendición profética de su padre Jacob que lo situó como un puerto para las naves, un destino que marcaría el futuro de su descendencia. Zabulón, a diferencia de algunas de las otras tribus que se dedicaron principalmente a la agricultura o el pastoreo, encontró su identidad en las costas y en los mares. Zabulón era un hombre con una visión amplia, no limitado por las fronteras de su tierra natal. Su capacidad para ver más allá de lo inmediato y su deseo de conectar con otras culturas lo hicieron destacar entre sus hermanos. Este espíritu de aventura y comercio se transmitió a su tribu, quienes se convirtieron en expertos navegantes y comerciantes. La tribu de Zabulón habitó una región costera en el noroeste de Israel, un territorio que les brindaba acceso directo al mar Mediterráneo. Esta ubicación estratégica les permitió convertirse en la puerta de entrada de Israel al mundo exterior. A través de sus puertos, la tribu de Zabulón se dedicó al comercio marítimo, estableciendo rutas que conectaban a Israel con otras naciones y facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. La especialización en la navegación y el comercio convirtió a Zabulón en una tribu próspera, que jugó un papel crucial en la economía de Israel. Su habilidad para negociar y su conocimiento de las corrientes marítimas les permitió establecer relaciones comerciales sólidas y estables con otras naciones, lo que no solo enriqueció a su propia tribu, sino que también benefició a todo Israel. Zabulón representa la apertura al mundo exterior y la cooperación internacional. A través de su comercio, no solo contribuyeron a la prosperidad económica de Israel, sino que también promovieron la comunicación y el entendimiento entre diferentes culturas. Su rol como navegantes y comerciantes les otorgó una influencia única, pues eran los portadores de noticias, tecnologías y costumbres extranjeras que, al ser introducidas en Israel, ayudaron a moldear su desarrollo cultural y económico. La tribu de Zabulón simboliza la prosperidad que puede derivarse de la apertura y la cooperación con otras naciones. Su legado perdura como un recordatorio del valor del comercio y la importancia de las relaciones internacionales en el crecimiento y el bienestar de una nación. El legado de Zabulón es uno de expansión y conexión. La tribu dejó una huella imborrable en la historia de Israel como los pioneros del comercio marítimo y los embajadores culturales que trajeron el mundo a las puertas de Israel. Su historia es un testimonio del poder del comercio y la navegación para transformar una sociedad y abrirla a nuevas oportunidades y perspectivas. José, la tribu de la bendición doble. José, el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel, fue un hombre de profunda sabiduría, integridad y dotado con la habilidad divina de interpretar sueños. Desde joven, José fue el favorito de su padre Jacob, lo que se manifestó en la famosa túnica de muchos colores que le regaló. Sin embargo,
Este favoritismo desencadenó la envidia y el resentimiento de sus hermanos, quienes, cegados por los celos, lo vendieron como esclavo a mercaderes que lo llevaron a Egipto. José se destacó por su resiliencia y su fe inquebrantable en Dios. A pesar de las adversidades que enfrentó, desde la traición de sus hermanos hasta la injusticia de ser encarcelado en Egipto, José nunca perdió su integridad. Su capacidad para interpretar sueños no solo le permitió sobrevivir en Egipto, sino que también lo llevó a la posición de gobernador, donde se convirtió en el segundo al mando después del faraón. Debido a la importancia y la bendición especial que Jacob veía en José, decidió dividir su herencia en dos, otorgando a sus dos hijos, Efraín y Manasés, una porción doble. Esta división fue una señal de la bendición multiplicada que José representaba, asegurando que su legado continuara a través de dos tribus distintas y poderosas. Efraín. La tribu de Efraín se destacó como líder en la región norte de Israel. Debido a su fortaleza y su papel en la historia de la nación, la tribu de Efraín se convirtió en una de las más influyentes y poderosas. Efraín, el hijo menor, fue bendecido por Jacob por encima de su hermano mayor Manasés, y su tribu fue reconocida por su liderazgo en tiempos de guerra y paz. Manasés. La tribu de Manasés, aunque dividida en dos regiones separadas, una al este y otra al oeste del río Jordán, se distinguió por su fortaleza en la batalla y su valentía. Manasés desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel y en la expansión de su territorio. La tribu de Manasés se convirtió en un símbolo de la persistencia y el coraje. José, a través de sus hijos, simboliza la bendición multiplicada y la prosperidad continua. Su historia no solo es una de redención personal, sino que también destaca cómo Dios puede transformar el sufrimiento en gloria. El legado de José fue crucial para la supervivencia de su familia durante la hambruna y para el crecimiento de Israel como nación, asegurando que sus descendientes, Efraín y Manasés, jugaran roles vitales en la historia de Israel. La influencia de José y su descendencia perduró a lo largo de las generaciones, demostrando que las bendiciones de Dios, cuando son recibidas con humildad y fe, pueden multiplicarse y florecer en maneras inimaginables. Benjamín, la tribu del honor y la guerra. Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel, nació en circunstancias trágicas, pues su madre murió al darlo a luz. A pesar de ser el más joven, Benjamín y su tribu fueron conocidos por su valentía y destreza en la guerra. Su nombre, que significa hijo de la mano derecha, simboliza la cercanía y el favor especial que tenía con su padre Jacob. La tribu de Benjamín se destacó por producir grandes guerreros y líderes, incluyendo al primer rey de Israel, Saúl. Aunque pequeña en tamaño, la tribu de Benjamín fue feroz y desempeñó un papel crucial en las batallas de Israel. Su valentía y lealtad la convirtieron en una de las tribus más respetadas. Benjamín simboliza el honor, la lealtad y la fuerza en la adversidad. Cada uno de los 12 hijos de Jacob y sus respectivas tribus desempeñó un papel vital en la formación y desarrollo del pueblo de Israel. Desde Rubén, el primogénito que perdió su lugar de honor, hasta Benjamín, el hijo menor que se destacó por su valentía, las tribus reflejan la complejidad y diversidad del ser humano. A través de sus historias, vemos cómo Dios utilizó las fortalezas y debilidades de cada tribu para cumplir su propósito divino, forjando una nación destinada a ser su pueblo elegido. Las 12 tribus de Israel, con sus características y funciones únicas, siguen siendo un testimonio del poder de la fe, la redención y la unidad en la diversidad.